Atención El Salvador. Un pastor evangélico sale de su iglesia una tarde en Puerto El Triunfo y jamás regresa a su casa. No hay cuerpo, no hay tumba, no hay una sola respuesta oficial sobre dónde está. Y lo más perturbador de todo es que, mientras estás escuchando esto, la Fiscalía de El Salvador ya condenó a 39 pandilleros por privarlo de su libertad. Y ni siquiera así se sabe qué pasó con él. Un hombre de fe, un líder de su comunidad, un padre, un esposo, alguien que predicaba todos los domingos frente a decenas de personas que confiaban en él, desapareció en el año 2020 en un distrito de Usulután, y desde ese día su familia vive con una sola certeza, que nunca les dijeron la verdad completa. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una historia más de pandillas. Es el caso que ni la justicia salvadoreña, con todo su poder actual, ha podido cerrar del todo. Antes de continuar, es importante ser honestos contigo. Todo lo que vas a escuchar sobre la desaparición del pastor, sobre las condenas de 39 pandilleros y sobre la vinculación de la estructura criminal con este caso, está confirmado por la Fiscalía General de la República y por la sentencia judicial dictada en 2026. Eso es un hecho documentado, no una especulación. Lo que no está confirmado, y aquí está la clave de todo este relato, es qué ocurrió exactamente la noche en que el pastor fue privado de su libertad, cómo se desarrollaron esas horas finales y dónde se encuentra hoy. Sobre esos momentos específicos, este video va a reconstruir de forma narrativa lo que pudo haber ocurrido, basándose en el patrón que sí conocemos de cómo operaba esta estructura criminal en la zona, pero sin afirmar como un hecho comprobado, algo que la propia investigación todavía no ha logrado esclarecer. Esa es exactamente la pregunta que ninguna autoridad ha podido responder hasta hoy. ¿Qué le pasó realmente a ese pastor? Para entender cómo se llegó a esta desaparición, hay que retroceder al distrito de Puerto El Triunfo, un punto costero de Usulután donde la pesca artesanal convive, desde hace años, con la presencia silenciosa de estructuras pandilleriles. Ahí operaba una clica de la pandilla 18 Sureños, conocida como la clica de Jiquilisco, una célula que, según estableció la Fiscalía, mantenía control territorial sobre varias comunidades de la zona mediante extorsión, homicidios y privaciones de libertad. No hablamos de un grupo improvisado ni de delincuencia común. Hablamos de una estructura jerárquica, con roles definidos, que llevaba años ejerciendo su dominio sobre pescadores, comerciantes, transportistas y, como se confirmó después, también sobre líderes religiosos. ¿Por qué una pandilla decidiría meterse justamente con un pastor, si se supone que las iglesias eran uno de los pocos espacios que el crimen organizado solía respetar en El Salvador? La respuesta que se desprende de la investigación es tan simple como perturbadora. Para estas estructuras, el respeto por lo religioso nunca fue una regla absoluta, sino una conveniencia. Cuando un pastor gana peso en su comunidad, cuando su iglesia crece, cuando su presencia empieza a representar una forma de liderazgo alternativo dentro del mismo territorio que la pandilla considera suyo, ese pastor deja de ser intocable y se convierte en un blanco más. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, este pastor comenzó a ser víctima de extorsión por parte de la estructura criminal desde 2019, un año antes de su desaparición. Eso significa que durante meses, quizás durante más de un año, este hombre vivió bajo presión constante, probablemente entregando dinero, probablemente guardando silencio para proteger a su familia y a su congregación, probablemente esperando que la situación se resolviera sola. Y aquí aparece el primer dato que muy pocos conocen. La extorsión no comenzó de la nada, sino como parte de un patrón sistemático, que esta misma estructura aplicaba a comerciantes y líderes comunitarios de todo el distrito. Ese patrón sistemático es clave para entender la magnitud real de esta estructura criminal. La misma sentencia que condenó a los responsables de la desaparición del pastor, también documentó otro crimen ocurrido en el mismo distrito, apenas meses antes. El asesinato de un pescador el 29 de noviembre de 2019, cuando la víctima se disponía a iniciar su jornada de trabajo en el mar. Según la investigación, el hombre fue atacado a balazos después de negarse a entregar el arma que portaba, y posteriormente los agresores le robaron el motor de su lancha.
Este crimen, aunque distinto en sus circunstancias, forma parte del mismo expediente judicial que involucra al pastor desaparecido, porque ambos casos fueron atribuidos a la misma estructura de la 18 sureños que operaba en Puerto El Triunfo y Jiquilisco. Lo que esto revela es que la pandilla no discriminaba entre víctimas. Pescadores, comerciantes, líderes religiosos, todos entraban dentro del mismo esquema de control territorial y extracción de recursos. Con ese contexto ya establecido, en el año 2020 la situación del pastor escaló de la extorsión a algo mucho más grave. De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, ese año la víctima fue privada de libertad, y desde entonces se desconoce su paradero. Es importante detenerse en esta frase, porque no dice que fue asesinado, no dice que fue encontrado, no dice que el caso está cerrado, dice, textualmente, que se desconoce su paradero. Eso significa que, oficialmente, hasta el día de hoy, ninguna autoridad salvadoreña ha podido confirmar si el pastor sigue con vida, si fue asesinado y su cuerpo nunca fue hallado, o si existe algún otro desenlace que todavía no ha salido a la luz. ¿Qué llevó a la estructura criminal a pasar de simplemente extorsionarlo a privarlo completamente de su libertad? Aunque no existe una confirmación oficial detallada sobre el motivo exacto de esa escalada, el patrón que sí conocemos de este tipo de estructuras en Usulután apunta a una explicación recurrente. Cuando una víctima de extorsión empieza a mostrar señales de resistencia, ya sea dejando de pagar, buscando ayuda de las autoridades o simplemente por sospechar que la pandilla teme perder el control sobre esa persona, la respuesta de estas estructuras suele ser drástica. No es una regla escrita, pero sí un comportamiento documentado en decenas de casos similares en la región oriental del país. Bajo esta lógica, es posible imaginar que el pastor, después de meses bajo presión, haya intentado poner límites, buscar apoyo o simplemente dejar de ceder ante las exigencias del grupo. Eso, insistimos, es una reconstrucción basada en patrones generales, no un hecho confirmado sobre esta víctima en particular. Lo que sí es un hecho confirmado es que, a partir de ese momento, la comunidad de Puerto El Triunfo dejó de tener noticias de su pastor para siempre. Imagina la escena desde la perspectiva de una comunidad pequeña, costera, donde todos se conocen. Un domingo, la iglesia amanece sin su pastor al frente. Los feligreses que lo esperaban para el servicio empiezan a preguntar entre ellos, a llamar a su casa, a buscarlo en los lugares donde normalmente lo encontrarían. La familia, en algún momento, tiene que asumir lo impensable, que algo grave ha ocurrido. Y en un distrito donde la pandilla controla el territorio, hacer esa denuncia no es un trámite sencillo, es un acto de valentía que implica exponerse a represalias. ¿Cómo logró finalmente esta familia que su caso llegara a la fiscalía, en una zona donde denunciar a la pandilla podía significar convertirse en el próximo blanco? La respuesta a esa pregunta forma parte de un proceso mucho más amplio de fortalecimiento institucional que ha vivido El Salvador en los últimos años, particularmente a partir del régimen de excepción implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ese marco ha permitido que la Fiscalía General de la República y los tribunales contra el crimen organizado avancen en investigaciones que antes hubieran sido prácticamente imposibles de sostener, por miedo, por falta de testigos dispuestos a declarar, o por la capacidad de intimidación de las estructuras pandilleriles. En este contexto, la denuncia sobre la desaparición del pastor logró integrarse en una investigación mucho más grande, la misma que terminó documentando la privación de libertad y homicidio de decenas de víctimas en Usulután a manos de esta clica. Y aquí llega uno de los datos más reveladores de todo el caso. El proceso judicial que involucra a este pastor no fue un juicio aislado, sino parte de un juicio masivo contra 39 integrantes de la estructura. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel, en Juez A, fue el encargado de procesar a estos 39 acusados, identificados como pandilleros activos y colaboradores de la clica de Jiquilisco, que operaba en los distritos de Jiquilisco y Puerto El Triunfo, en Usulután. Entre los responsables que recibieron las condenas más altas, la investigación identificó a hombres conocidos dentro de la estructura bajo apodos internos, algunos de ellos catalogados como miembros activos con rango de homeboy, la categoría más alta dentro de la jerarquía de la pandilla. Estos son los mismos hombres que, según la Fiscalía,
participaron o dieron la orden dentro del esquema que terminó con la privación de libertad del pastor. ¿Qué significa exactamente ser condenado por privación de libertad cuando nunca se encontró a la víctima? Significa que la Fiscalía logró construir un caso judicial sólido sin necesidad de contar con el cuerpo de la víctima ni con su testimonio directo. A través de testigos protegidos, comunicaciones intervenidas, patrones de comportamiento de la estructura y la reconstrucción de los hechos previos a la desaparición, como la extorsión sostenida desde 2019, el tribunal consideró que existía suficiente evidencia para determinar la responsabilidad penal de los acusados en este hecho específico. Esto es, en sí mismo, un logro importante del sistema judicial salvadoreño actual, probar la responsabilidad de una estructura criminal en un caso donde el destino final de la víctima sigue siendo desconocido, pero también es, para la familia del pastor, una victoria incompleta. Porque una condena no es lo mismo que una respuesta, y eso es exactamente lo que sigue faltando en este caso. Las sentencias impuestas a los 39 integrantes de la 18 sureños oscilaron entre los 30 y los 45 años de prisión, dependiendo del rol de cada acusado dentro de la estructura y de la cantidad de delitos que se le atribuyeron. Entre los delitos imputados figuran homicidios agravados, extorsiones agravadas y privaciones de libertad, un catálogo que refleja el nivel de violencia sistemática que esta clica ejerció durante años sobre la población de Jiquilisco y Puerto El Triunfo. Para el gobierno y para buena parte de la ciudadanía salvadoreña, este tipo de sentencias representan la materialización de una promesa sostenida durante el régimen de excepción, que ninguna estructura criminal, por más arraigada que estuviera en un territorio, quedaría impune. Pero mientras la maquinaria judicial celebraba estas condenas, en algún lugar de Usulután, una familia seguía haciéndose la misma pregunta de siempre: ¿dónde está mi pastor? Es en este punto donde el caso adquiere su dimensión más dolorosa y, al mismo tiempo, más reveladora. Porque el sistema judicial salvadoreño, con todo el poder que ha demostrado tener en los últimos años para desarticular estructuras completas de pandillas, para condenar a decenas de personas en un solo proceso, para imponer penas que en algunos casos superan el siglo de prisión, no ha podido resolver algo tan básico como decirle a una familia dónde se encuentra el cuerpo de su ser querido. Y esa es, sin ninguna duda, la parte más impactante de todo este caso. La justicia puede condenar a los responsables sin necesidad de responder la pregunta que más le importa a la víctima. Este tipo de desenlace no es exclusivo de este caso. En distintas investigaciones sobre estructuras de pandillas en la zona oriental de El Salvador, las autoridades han logrado documentar patrones de privación de libertad, donde los cuerpos de las víctimas nunca llegan a recuperarse, ya sea porque fueron enterrados en fincas clandestinas, arrojados a cuerpos de agua, o simplemente porque los propios responsables, incluso una vez condenados, se niegan a revelar esa información. ¿Es posible que alguno de los 39 condenados en este caso sepa exactamente dónde está el pastor y simplemente decida no decirlo? Es una posibilidad que no se puede descartar, aunque tampoco existe una confirmación oficial de que esto sea lo que ocurre en este expediente específico. Lo que sí es un patrón documentado en la región es que, dentro de las estructuras de pandillas salvadoreñas, revelar la ubicación de una víctima desaparecida suele considerarse una traición a la organización, incluso estando ya en prisión y cumpliendo condena. El código interno de silencio, conocido dentro de estas estructuras como una forma de lealtad extrema, puede sobrevivir incluso a una sentencia de 45 años. Esto explicaría en parte por qué casos como este permanecen abiertos durante años, incluso después de que la justicia haya identificado y condenado a los responsables. Lo que esto significa para la familia del pastor es que la espera podría no terminar nunca, o podría terminar de la forma menos esperada, con una confesión años después, dentro de un centro penitenciario. Para entender la magnitud de lo que representa este caso dentro del contexto más amplio de la lucha contra las pandillas en El Salvador, vale la pena mencionar que este no es el único caso de violencia contra líderes religiosos que ha salido a la luz en los últimos meses. A comienzos de este mismo año, las autoridades estadounidenses, en coordinación con el FBI, lograron la captura de un presunto pandillero vinculado al asesinato de otro pastor evangélico en El Salvador, un caso donde la víctima era familiar de un oficial de la Policía Nacional Civil, lo que agravó considerablemente el perfil del crimen. Ese caso,
aunque distinto en sus circunstancias específicas, confirma un patrón que preocupa cada vez más a las autoridades y a las comunidades religiosas del país. Los líderes de iglesias evangélicas, lejos de ser intocables, se han convertido en blancos recurrentes de estas estructuras criminales, ya sea por extorsión, por venganza o por su cercanía con figuras de autoridad. ¿Cuántos otros casos similares existen en El Salvador que todavía no han salido a la luz pública? No existe, hasta el momento, una cifra oficial consolidada que agrupe específicamente los casos de violencia contra pastores o líderes religiosos en el país, lo cual sugiere que este patrón podría ser más amplio de lo que las cifras públicas actualmente reflejan. Lo que sí es evidente, a partir de los casos que sí han trascendido, es que la fe y el liderazgo comunitario, lejos de ser un escudo automático frente al crimen organizado, pueden convertirse en factores de riesgo cuando esas figuras representan una forma de influencia que la pandilla percibe como una amenaza a su control territorial. Y esto nos lleva de vuelta al corazón de este caso. ¿Qué fue exactamente lo que convirtió a este pastor específico en un blanco? Aunque no existe una declaración oficial detallada sobre el motivo exacto que llevó a la clica de Jiquilisco a extorsionar y después privar de libertad a este pastor en particular, el contexto documentado por la Fiscalía permite trazar una hipótesis razonable. Puerto El Triunfo es un distrito costero donde la actividad económica, ya sea pesquera o comercial, suele estar bajo algún tipo de control o vigilancia por parte de la estructura criminal dominante. Un pastor con una congregación activa probablemente manejaba recursos, ya fueran donaciones, ofrendas o ingresos derivados de actividades comunitarias, y ese solo hecho puede haberlo colocado dentro del radar de extorsión de la pandilla, de la misma forma en que colocaba a comerciantes y pescadores de la zona. La pregunta que se desprende de esto es todavía más inquietante. Si a un pastor lo pudieron extorsionar y hacer desaparecer, ¿qué probabilidades reales tenía cualquier otro líder comunitario de la zona de estar a salvo? La respuesta, de acuerdo con el patrón general documentado en la región, es que las probabilidades eran bajas. Durante años, antes de la implementación del régimen de excepción, estructuras como la 18 Sureños y la MS-13 ejercieron un control tan extendido sobre ciertos territorios de Usulután que prácticamente ningún actor comunitario, ya fuera comerciante, pescador, líder religioso o funcionario local, quedaba completamente al margen de su influencia. Esta realidad, documentada ahora a través de decenas de sentencias judiciales en distintos tribunales del oriente del país, es precisamente lo que el actual marco de seguridad busca revertir. Y aquí aparece uno de los últimos giros importantes de este caso. La condena de estos 39 pandilleros no es un hecho aislado, sino apenas una pieza de un fenómeno judicial mucho más grande que se está desarrollando en toda la región oriental de El Salvador. En los mismos meses en que se dictó esta sentencia contra la clica de Jiquilisco, otros tribunales de la zona oriental del país han impuesto condenas igualmente severas contra distintas estructuras de la MS-13 y la 18, en procesos que en conjunto suman cientos de años de prisión repartidos entre decenas de acusados. Se han documentado sentencias de hasta 96 años contra líderes de clicas vinculadas a homicidios y privaciones de libertad en Usulután y San Miguel, así como condenas colectivas superiores a los 400 años distribuidas entre distintos integrantes de una sola estructura. Este panorama confirma que el caso del pastor de Puerto El Triunfo no ocurre en el vacío, sino dentro de un proceso judicial sostenido que está desmantelando, sentencia tras sentencia, el poder territorial que estas pandillas ejercieron durante años sobre comunidades enteras del oriente salvadoreño. Pero incluso dentro de ese éxito judicial innegable, el paradero del pastor sigue siendo la pieza que falta. Para la familia de este pastor, el resultado de este juicio representa, sin duda, un alivio parcial. Saber que los responsables de la extorsión y la privación de libertad que sufrió su ser querido están hoy cumpliendo condenas de hasta 45 años de prisión, ofrece algo de justicia. Pero cualquier familiar de una persona desaparecida sabe que la justicia penal, por más severa que sea, no reemplaza la necesidad humana más básica: poder despedirse, poder enterrar a un ser querido, poder cerrar un capítulo que, mientras no aparezca el cuerpo, permanece completamente abierto. Y esa es, en definitiva, la razón por la que este caso sigue generando tanta atención dentro de la comunidad de Usulután. No porque falte justicia,
sino porque falta una respuesta. Las autoridades salvadoreñas, según se desprende de la cobertura judicial de este proceso, continúan las investigaciones para esclarecer la desaparición del pastor y determinar responsabilidades adicionales relacionadas con este hecho específico, más allá de las condenas ya dictadas. Esto sugiere que el expediente sigue abierto en lo que respecta a la ubicación de la víctima, incluso después de haberse cerrado la etapa de responsabilidad penal contra los 39 acusados. ¿Podría alguno de los condenados, ya cumpliendo su sentencia, decidir en el futuro revelar la ubicación exacta del pastor a cambio de algún tipo de beneficio judicial? Es un escenario que se ha visto en otros casos similares dentro del sistema judicial salvadoreño, donde algunos condenados, años después de haber recibido su sentencia, deciden colaborar con la fiscalía para obtener beneficios penitenciarios, o simplemente por un cambio de actitud frente a la organización que alguna vez integraron. No existe, hasta el momento, ninguna confirmación de que esto vaya a ocurrir en este caso particular, pero la posibilidad permanece abierta, y es precisamente esa posibilidad la que mantiene viva la esperanza de la familia del pastor de que, algún día, este capítulo finalmente se cierre. Y esa esperanza, por dolorosa que sea la espera, es hoy la única certeza que les queda. Lo que este caso deja claro, más allá del desenlace específico de esta víctima, es que la lucha contra las pandillas en El Salvador, aunque ha logrado avances históricos en materia de condenas y desarticulación de estructuras criminales, todavía enfrenta un desafío pendiente que ninguna sentencia, por severa que sea, puede resolver por sí sola: la necesidad de encontrar a las víctimas que estas organizaciones hicieron desaparecer durante años de control territorial. Cada condena que se dicta contra estructuras como la 18 Sureños de Jiquilisco representa un paso hacia la justicia, pero para familias como la de este pastor, el verdadero final de la historia no llegará con una sentencia judicial, sino el día en que finalmente puedan saber, con certeza, qué fue lo que realmente pasó. Hasta entonces, este caso sigue siendo lo que ha sido desde el primer día: una desaparición sin resolver, dentro de un país que, pese a todo lo que ha logrado en materia de seguridad, todavía tiene preguntas pendientes por responder. Si este caso te generó la misma indignación y la misma tristeza que a nosotros al investigarlo, déjanoslo saber en los comentarios, y si quieres seguir conociendo de primera mano las capturas, los operativos y las condenas más importantes contra el crimen organizado en El Salvador, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre este y otros casos que seguimos de cerca.